Dios le bendiga a todos. Este es su hermano y amigo José La Chapelle, desde aquí de la ciudad de Bronx, Nueva York, en su segmento Perseverando hasta el fin, auspiciado por el ministerio Jesucristo Viene Ya. Quisiera tomar la ocasión para mandar un saludo especial a parte de los integrantes de este ministerio, mi hermano Osvaldo Ovelín, mi hermano Edgar de Jesús Cabajal, y también a mi hermano el evangelista Pedro Díaz. Un saludo para cada uno de ellos. Gloria al Señor Jesús. En esta noche estaremos hablando, no voy a estar predicando, sino que vamos a estar hablando en forma de plática, en forma de conversación, un poquito acerca de la iglesia en Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, gloria a Dios. Y quisiera resumir en estos poquitos minutos que tengo y hablar un poquito acerca de esta iglesia, gloria al Señor Jesucristo. Si buscamos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 al 17, la palabra se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo, y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre Santo, Padre amado, te doy gloria, te doy honra en esta hora, Padre de la gloria. Vengo delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Dios mío, te pido que en estos cortos minutos me uses, Dios mío, y esta palabra sea de bendición, que esta palabra, Dios mío, edifique a aquel que la escuche, Dios mío, y que todos aquellos que escuchen este mensaje puedan ser bendecidos y edificados de la misma manera en que yo lo fui, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor. Casi al final de su ministerio, hablando del apóstol Juan, casi al final de su ministerio, el apóstol, estando exiliado en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios, recibe una revelación del parte del Señor Jesucristo, la cual iba dirigida a las 7 iglesias en Asia. Las 7 iglesias del Apocalipsis, escúcheme bien, no se limitan solamente a las iglesias de aquellos tiempos, sino que cada una de ellas representa las características y la condición espiritual de la iglesia a través de la historia. En esta ocasión, el mismo Señor Jesucristo se dirige al apóstol Juan, identificándose como aquel, escuche bien, como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. O sea que no importa de qué lado te den, te va a cortar, gloria a Dios. Así como me cortó este mensaje a mí también, gloria a Dios. Identificándose como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Esto refiriéndose a qué? A la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Dígase ángel refiriéndose al encargado de esa grey. Dígase al supervisor de la grey. En otras palabras, dile al pastor de la iglesia en Pérgamo que así dice el Señor: yo conozco tus obras y dónde moras,
donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Gloria al Señor Jesucristo. Fíjese que el Señor había comenzado elogiando esta iglesia por su firmeza y su valentía de retener el nombre de Jesús aún en medio de una ciudad tan difícil e idólatra como era Pérgamo, donde había un fuerte poder satánico y el cristianismo no era bien recibido. Si habláramos un poquito de Pérgamo, de aquella ciudad en aquellos días, Pérgamo era una ciudad sumamente religiosa e idólatra, donde se adoraba a muchos dioses paganos. Entre ellos estaba el dios Esculapio, por ejemplo, quien era el dios de la medicina, el dios de la sanidad, el dios de Pérgamo, el dios principal de aquel lugar, de Pérgamo, gloria a Dios. Este dios tenía tanta influencia en este pueblo que los enfermos, escuche bien, los enfermos del Imperio Romano se reunían en Pérgamo en busca de sanidad, confiando en que obtendrían algún tipo de alivio o sanidad por parte de Esculapio. Estos estaban más locos que el diablo. Oh, gloria a Dios. No dudo de la fuerte influencia de este Dios en aquellos días, pues para no ir muy lejos, amados, este Dios era representado por una serpiente. Esa misma serpiente que, por ejemplo, esa misma serpiente que usted ve envuelta como en un bastón con dos alas laterales en nuestras clínicas y hospitales, ese logotipo insignia que se usa en la medicina, es en memoria de este Dios falso llamado Esculapio, por si usted no lo sabía. Ahora, no deje de visitar los hospitales ni la clínica por esto. Simplemente quiero recalcar el poder de su influencia, que aún en nuestros días todavía sigue latente, sigue vivo, gloria a Dios. Dice la palabra que aún Pérgamo, siendo un lugar donde moraba el mismo trono de Satanás, el mismo Satanás, con todo y eso, esta gente persistían en retener el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. O sea, no era cualquier iglesia, no negaban la fe ni doblaban rodillas ante el emperador de aquellos días, gloria a Dios. El Señor los elogia por su valentía de retener su nombre y pone como ejemplo la muerte de su siervo Antipas. De Antipas no se sabe mucho y no vamos a entrar en esos detalles porque el tiempo es corto. Pero dice la leyenda que fue quemado Antipas por su fe, por la fe en Cristo. Fue quemado vivo dentro de un toro de bronce, gloria a Dios. Solo por su fe en Cristo, gloria a Dios. Lo que quiero transmitirte en esta hora es que el ser cristiano en aquellos tiempos, en aquellos días, y retener el nombre de Jesús no era algo fácil. Mas sin embargo, con todo y eso, la iglesia de Pérgamo retenía el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. En estos días, ahora en el 2014, 2015, usted le pregunta a cualquier persona, ¿eres tú cristiano? Y cualquiera, todo el mundo te va a decir, sí, yo soy cristiano, porque es fácil decir yo soy cristiano. Gloria al Señor, cuando nadie te está persiguiendo, gloria a Dios. Pero vamos a seguir, gloria al Señor. Al parecer estos cristianos eran bien fuertes con los de afuera. Eran intolerantes con los de afuera y aquellos que se levantaban en contra de la fe en Jesucristo, en contra de su fe. Mas sin embargo, escúcheme bien, aquí es donde yo quiero llegar. Ellos eran, en pocas palabras o en un dicho dominicanamente hablando, eran unos leones con los de afuera, mas sin embargo, toleraban la corrupción dentro de la iglesia. Fíjese que suena algo hipócrita tal conducta. Estos resistían la persecución de afuera, pero abrazaban y confraternizaban con los herejes de adentro de la iglesia. O sea, esta gente colaban el mosquito, pero se tragaban el camello. Toleraban a los falsos maestros, a los que enseñaban la doctrina de Balaam, a los que enseñaban al pueblo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estos lucían bien espirituales y defensores de la sana doctrina, defensores del cristianismo para con los de afuera, pero apoyaban a los líderes corruptos que introducían el libertinaje dentro de la iglesia con la excusa barata de que ya no vivimos bajo la ley, ya no estamos sujetos a la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia. Gloria a Dios. ¿Le suena esto familiar a usted? Dejémoslos ahí, sigamos. Gloria al Señor. Los de Pérgamo retenían a los falsos líderes que trataban con liviandad el pecado del pueblo. Los que se hacían de la vista gorda ante la inmoralidad sexual, ante el pecado sexual, ante el chisme, el robo, la mentira y el engaño dentro del pueblo.
Pero ¿qué otra doctrina? Y es aquí, esta es la más importante. Las dos son de gravedad, pero la doctrina de los nicolaítas es aquí donde yo quiero enfocarme más. ¿Cuál otra doctrina retenían aquellos de Pérgamo? Gloria a Dios, tanto los líderes como los pastores, gloria al Señor. Ellos retenían la doctrina de los nicolaítas, la cual el mismo Señor Jesucristo aún aborrece, o sea, odia. ¿Y en qué consistía tal doctrina? Bueno, la doctrina nicolaíta tiene que ver con jerarquías y monarquías dentro de la iglesia. Aquellos que conquistan al pueblo por la fuerza. Escúcheme bien, por eso al comienzo le dije que no es una predicación. No vamos a estar predicando, sino que vamos a estar en una conversación, porque quiero que usted capte lo que el Señor quiere decirle en esta hora. Gloria a Dios. Dice, el Señor Jesucristo aborrece y condena la doctrina de los nicolaítas, la cual consiste, ¿en qué consiste? En promover la idolatría de personas y la fornicación, tanto física como espiritual. Un extenso y completo estudio acerca de esta doctrina por parte de nuestro hermano Michael Miguel del Valle de Puerto Rico. Él define esta doctrina, o no él, sino en su estudio, él define esta doctrina como: hoy tenemos un problema común dentro de la iglesia de Jesucristo. Este problema es el abuso de autoridad de algunos pastores o líderes, los cuales demanden de parte de la congregación una obediencia ciega y un sometimiento sin discernimiento alguno de parte del pueblo del Señor. Pastores que ejercen autoridad como si fueran un rey, un monarca absoluto, alguien incuestionable e irrefutable, por cierto grado de orgullo y de altivez, gloria a Dios. Pero ahora, por si fuera poco, se caracterizan por algo muy peculiar, y es llamar a su familia la familia pastoral. Escúcheme bien. Esto hacen y usan en la mayoría de los casos para revestir a su familia de la misma autoridad, responsabilidad y llamado de él como pastor. Increíble. Esto, en otras palabras, se llama monarquía, un sistema jerárquico de gobierno. Para que usted entienda mejor, amado que me escucha, el significado de monarquía es también un reino, cuando el monarca es el rey o la reina y la familia real de un país. En este caso, la monarquía es lo mismo que la realeza. La monarquía hereditaria es un sistema de gobierno autoritario, donde solo los hijos pueden heredar el trono de su padre rey. Esto es lo mismo que ocurre bajo el mal llamado término familia pastoral, entre comillas, que es como decir familia real o la familia de realeza. Y se está usando hoy día para revestir a la misma autoridad, o con la misma autoridad que tiene el pastor a sus familiares, donde los hijos heredan el ministerio de sus padres sin tener un llamado genuino del cielo, y donde la familia del pastor toma decisiones eclesiásticas con total impunidad, y donde finalmente llegan a un punto en que se trepan en un pedestal, recibiendo todo tipo de preferencias y libertades por encima de las demás familias de la iglesia. Dicho concepto, no, escúcheme bien, dicho concepto de ninguna manera es bíblico y se presta muchas veces para dar preferencia a una familia en particular. No importa la excusa o pretexto que se tenga, en la Biblia no aparece dicho término de familia pastoral. En todo caso, lo correcto es decir el hijo del pastor o los hijos del pastor, la esposa del pastor, que es distinto, y según las escrituras en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4 y el libro de Tito capítulo 1 versículo 6. Todo estudioso serio de la Biblia sabe que, de acuerdo a los datos históricos, los nicolaítas eran un grupo de religiosos que buscaban la jerarquía de la iglesia, es decir, exaltar a unos cristianos por encima de los otros, por consiguiente, dando también preferencia a una familia en particular por encima del resto de las demás familias de la iglesia. ¿Le suena esto común a usted o familiar? Esto lo hacía mayormente según el estatus social, escúcheme bien, y económico.
de la familia. Esta doctrina exaltaba a los mal llamados cleros sobre los laicos, haciendo de Pérgamo la palabra nicolaíta. Proviene de dos vocablos griegos, nikos, que significa conquista, y laos, que significa pueblo, que traducido es conquista sobre pueblos. El concepto nicolaíta no persigue servir, escúcheme bien, sino gobernar a la fuerza. Esta doctrina jerárquica posteriormente fue adoptada por la institución católica romana, con un sumo pontífice, o sea, el Papa. Luego le siguen los cardenales, luego los obispos, luego el monseñor, los sacerdotes, los párrocos, los curas, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia relata cómo en un momento dado los discípulos de Jesús entraron en una polémica de quién era el más grande y quién ejercería gobierno entre ellos y sobre otros. Este concepto de jerarquía, o sea, de gobernar y enseñorearse sobre otros, el Señor lo condenó rotundamente diciendo: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes o entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Libro de Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Aquí queda más que claro que todo creyente, no importa el ministerio que tenga, está en calidad de siervo para servir y no de señor para gobernar. Pero hoy en día en muchas iglesias evangélicas erróneamente se le llama a la familia del pastor con el término familia pastoral. No importa si se hace con buena intención o no, el concepto es nicolaíta. Escúcheme bien, el concepto es nicolaíta y no es bíblico. Y tiene la tendencia a promover la monarquía, la jerarquía, donde se trepa en un pedestal a uno sobre otros. Y la mayoría de los casos se presta para que se le dé cierta preferencia y exaltación a la familia del pastor por encima de las demás familias de la iglesia. Este concepto de familia pastoral se ha prestado para que muchos pastores y líderes corruptos usen la iglesia para beneficio y lucro de su propia familia. De manera que los familiares del pastor y los líderes muchas veces se han visto en la libertad de manipular y controlar a la iglesia a su antojo sin que nadie se atreva a denunciarlo. Pues como sabe usted, se está hablando de la familia pastoral. Imagine usted tremenda barbaridad en medio del pueblo de Dios. Esto ha causado y sigue provocando mucho disgusto y divisiones innecesarias entre los miembros de las iglesias. Cuando se sienten menospreciados y ven como algunos familiares del pastor o de los líderes ven cómo ellos dominan en la congregación, oh gloria a Dios. Algunos tipos de abuso por parte de los líderes, de algunos líderes de nuestras iglesias y de pastores, es un liderazgo abusivo, donde el pastor y ministro usa exceso de autoridad, imponiendo a la fuerza sus propias posturas y opiniones personales a la iglesia y presentándolas como verdades bíblicas cuando no lo son. La Biblia condena el abuso del poder pastoral, quienes fueron llamados a servir dando ellos mismos ejemplo y no a ser señores, diciendo: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. También vemos en estos tiempos el señorío sobre los miembros,
cuando el pastor o los líderes en la iglesia y los ministros obligan a los creyentes a actuar en contra de su voluntad. Les dicen maliciosamente qué decisiones personales tomar. Esto hacen impidiendo que los miembros de la iglesia ejerzan su buen juicio a la hora de decidir. La Biblia advierte a los pastores y a los líderes de dicha conducta. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, porque nos vamos a basar en las santas y sagradas escrituras. No vamos a hablar aquí cuentos, ni cosas que uno se esté inventando, ni opiniones privadas. Gloria a Dios. Dice la palabra: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Gloria a Dios. También vemos cómo se manipula a los miembros. Estamos hablando de la doctrina nicolaíta. Mira qué extensa, mira qué grave, mira qué peligrosa es esta doctrina. Ahora entiendo por qué el Señor la aborrece tanto. Gloria a Dios. La manipulación a los miembros, pastores y ministros que sin Biblia en mano usan el Dios me dijo, el Dios me reveló, para manipular la conciencia de los miembros de la congregación, con el fin de que de lucrarse, o sea, hacerse rico y beneficiarse ellos y su familia. Gloria a Dios. Cristo advierte de los asalariados. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 12 al 13. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, ¿qué hace? El asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Gloria a Dios. También vemos lo que es la supresión de la crítica, pastores incorregibles, gloria a Dios, ministros incorregibles, gloria al Señor, líderes incorregibles que no admiten ser corregidos cuando se equivocan. Y cuando un miembro le cuestiona por la Biblia, estos le acusan de difamación, de calumnia e inmadurez espiritual. Líderes que quieren corregir la iglesia, pero sin corregir su propia familia. El apóstol Pablo no prohíbe de ninguna manera el que se señale las irregularidades de los ministros. Por el contrario, Pablo exhorta a que se denuncie debidamente, diciendo: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todo, para que los demás también teman. Primera de Timoteo, capítulo 5, 19 al 20. También vemos cómo algunos abusan de su autoridad, imponiendo disciplinas abusivas. Gloria al Señor. Pastores y ministros que piensan que son intocables, y cuando son cuestionados por sus errores doctrinales, ponen en disciplina a los creyentes. Dejan de darle participación y hasta los humillan delante de otros miembros. Gloria al Señor. La Biblia ordena a los creyentes a considerar a los pastores, a respetar a los pastores, claro que sí, pero antes considerando, o sea, examinando cuál sea la conducta de dicho pastor antes de imitarlos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. La Biblia condena cualquier tipo de jerarquía y de monarquía y abuso de poder que pueda haber en la iglesia de Jesucristo. Pues todos los creyentes, incluyendo ministros, comparten la misma igualdad como siervos y sacerdotes de Cristo en la tierra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Implica que en Cristo nadie es más grande que nadie, nadie es más importante que nadie. Todos somos iguales y Dios nos ama por igual. El Señor no tolera de ninguna manera que se haga distinción de personas, y mucho menos que exalten a uno por encima de otro. Esto está en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 11 y en el libro de Gálatas capítulo 2 versículo 6. Escrito está, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2 versículo 1. Dice que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Oh, gloria al Señor.
El Señor termina esta carta a la iglesia en Pérgamo en el capítulo 16. El Señor dice, por tanto, o sea, por tanto ya está determinado. Le dice a la iglesia con las características de Pérgamo en estos días. El Señor hablando en estos días, gloria al Señor, le dice, por tanto, por causa de tu pecado, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto. La palabra pronto en el original griego aquí significa, he aquí que vengo de repente, he aquí que vengo de golpe, he aquí que vengo cuando tú menos lo penséis, he aquí que vengo enseguida y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, gloria al Señor, y me pongo a mí. Comienzo por mí mismo, gloria a Dios. El Señor hace un llamado al arrepentimiento, gloria al Señor. En el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, el Señor es claro cuando dice que las 7 estrellas que están a su diestra representan a las 7 iglesias, gloria a Dios. La iglesia de Pérgamo era parte de esas 7 estrellas. Por tanto, la iglesia de Pérgamo, aún con esas características, sigue siendo iglesia de Jesucristo, gloria a Dios. El Señor en esta hora te dice, si has reconocido de que tú estás actuando, de que tú estás abrazando la doctrina de Balaam, de que tú estás abrazando la doctrina de los Nicolaitas, he aquí, arrepiéntete, 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 o si no, vendré de repente, o si no, vendré de repente y pelearé contra ti con la espada de mi boca, o sea, con la palabra. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte. Este es su hermano y amigo José La Chapelle. Hasta una próxima entrega. Dios le bendiga a todos. Amén.